Te salvaré, mi belleza. Solo resiste, por favor. Encontró a una joven alienígena herida junto al arroyo extraterrestre. La consideraban peligrosa, pero él le dio refugio. Vivió solo durante 8 años hasta que una joven alienígena herida se desplomó tras su puesto de avanzada, acosada, semiconsciente y temerosa de hablar. Pero cuando alzó la vista hacia sus ojos, todo cambió. Esto no es solo supervivencia. Se trata de sanación, confianza y un amor que desafía las estrellas. Vea la historia completa ahora. Las 2 lunas aún no habían asomado sobre la frontera de terraformación cuando Riquer Torne salió, con el aliento visible en el aire frío del crepúsculo. Tan lejos de las ciudades orbitales, la luz significaba peligro. Se movía con el ritmo entrenado de un hombre que había aprendido a sobrevivir en aislamiento. Cada movimiento era lento, deliberado, medido. El viento traía el aroma a polvo magnetizado y cuarzo quemado de los cañones occidentales. Pero bajo todo eso, había algo más sutil esta noche. Algo no cuadraba, un temblor en la estática, un susurro fuera de lugar. Sus botas crujían sobre la grava cubierta de escarcha mientras descendía la pendiente tras la cúpula de su refugio. Llevaba los rifles de plasma colgados al hombro, más por inercia que por miedo. No esperaba visitas. No había esperado a nadie en más de 5 años. El bioreactor bajo su refugio palpitaba débilmente en el valle, una cinta de líquido azul con minerales reactivos a la memoria que centelleaba incluso bajo la más tenue luz estelar. Los equipos de terraformación habían abandonado la región hacía tiempo, alegando fallos en los ciclos del agua e impredecibles oleadas sísmicas, lo que a Richard le venía de perlas. La soledad era más fácil que explicar su silencio. Llegó a la cresta inferior donde el arroyo serpenteaba entre rocas brillantes y raíces fracturadas. Escudriñó la maleza, entrecerrando los ojos. Fue entonces cuando lo oyó. No una voz, no una llamada, un sonido húmedo, pesado, que caía. Un cuerpo. Alzó el rifle instintivamente, conteniendo la respiración. Entonces la vio. Estaba medio sumergida en el arroyo, su piel bioluminiscente, cambiando de color como la luz de la luna herida. Su cuerpo estaba encorvado, temblando, magullado, apenas sostenido por un vendaje desgarrado de tela iridiscente que centelleaba con hilos de nana incrustados. No era humana, no del todo. Sus extremidades eran largas, esculpidas para la velocidad y el equilibrio, y sus orejas se curvaban ligeramente como aletas de cristal. Su cabello, blanco plateado y enredado con escamas minerales, le caía sobre el rostro mientras presionaba un brazo contra sus costillas, la sangre goteando en el agua brillante como tinta. Richard se quedó paralizado. Ella no gritó, no suplicó, no habló, solo lo miró, con los ojos muy abiertos, la respiración superficial, y no se movió. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso para correr, pero estaba demasiado destrozada para huir. Bajó lentamente el rifle y le tendió la mano. «Estás herida», dijo en voz baja, con voz tranquila, neutral, humana. «Este arroyo curará esa herida». Ella no reaccionó, solo lo miró fijamente con esa expresión de angustia, la clase de mirada que había visto en huérfanos de guerra, en desertores, en hombres demasiado perdidos para sentir nada. Él se acercó un paso más y se arrodilló, con cuidado de no tocarla. «Te vas a congelar. Mi puesto de avanzada no está lejos. Tengo gel térmico. Puedes descansar allí o...» Miró por encima del hombro. «Puedes desangrarte aquí. Tú decides». Ella parpadeó una vez. La vacilación brilló en sus ojos, para luego transformarse en resolución. Con gran esfuerzo, se movió, incorporándose del arroyo, cada movimiento lento y agonizante. Al salir, el lazo alienígena de su ropa crujió con un código roto, revelando profundas marcas como garras en su abdomen y muslo. Su piel centelleaba de dolor. Se abrazó a sí misma, sujetando la tela desgarrada. Se tambaleó, casi cayó, pero se recuperó y lo siguió. No se pronunció una palabra, no se cerró ningún trato,
solo el entendimiento tácito entre dos personas que habían sobrevivido a demasiado como para pedir permiso. El puesto de avanzada era modesto, una cabaña de terraformación medio derrumbada, remendada con aleación recuperada y placas aislantes de musgo. Dentro, el aire era más cálido, más seco, impregnado del olor a agua reciclada y a humedad. Polvo. Dudó en el umbral, mirando por encima de cada pared, cada rincón, trazando un mapa del lugar como alguien que jamás había conocido la seguridad. Richard se hizo a un lado, dándole espacio. Tomó una manta térmica y la colocó con cuidado sobre el desgastado banco para dormir cerca de la estufa solar. Puedes sentarte. Nadie va a entrar. Se quedó de pie junto a la pared, aferrada a su manta rota, sin apartar la vista de él. No voy a tocarte, añadió, agachándose junto al armario. A menos que digas que está bien. Eso la hizo parpadear una sola vez, como si no esperara que un humano dijera algo así. Su voz, cuando llegó, fue apenas audible. Vila. Hizo una pausa, levantando la vista. Richard. Se sentó lentamente, con las rodillas temblando, manteniendo la manta sobre su regazo. Él le entregó una piedra calefactora y se apartó, dejándola calentarse los dedos. Su piel brillaba tenuemente donde sus moretones eran más profundos. Una mezcla de patrones violetas y turquesas se extendía por su pecho y cuello. Su ropa tecnológica parecía ahora una armadura ceremonial rota. Más recuerdos que... ¿Una función? ¿Quién te hizo esto? Preguntó en voz baja. Ella no respondió. No tenía por qué. Las marcas en su muñeca indicaban esposas, posiblemente inhibidores neuronales, no marcas tribales. No eran amistosas. Te estarán buscando, dijo. Va bajó la mirada. Nunca se detenían. Mientras la estufa se encendía con un siseo y llenaba la habitación de un calor tenue, Richard vertió agua limpia en un recipiente y le pasó una bolsita con tiras de hojas medicinales. Ella lo miró extrañada, luego miró las vendas. ¿Me rastrearán?, preguntó. Ella negó con la cabeza. El rastreador se quemó en el agua. Sus drones no pueden emitir señales si se interfieren. Él tocó el costado de su cuello, donde un nodo biológico, antes dañado, ahora chispeaba. Bien, dijo. Tengo inhibidores de señal alrededor de la cresta. Estás a salvo por ahora. Sus hombros se relajaron ligeramente, lo suficiente para mostrar que el peso de la huida finalmente comenzaba a ceder. Bebió despacio, con cautela, lo observó, lo analizó. Él se mantuvo reservado. No le preguntó qué había hecho. No se quedó mirando las lágrimas que se asomaban en su ropa. No la trató como si fuera de su propiedad. Ella lo notó, y eso le importó. Esa noche, durmió acurrucada cerca de la rejilla de la calefacción, envuelta en su abrigo de repuesto, mientras Richard vigilaba con un rifle apoyado en las rodillas. Afuera, el viento aullaba como metal roto raspando el cielo. Él no durmió. No podía. Cualquier sonido afuera podía significar que se acercaban. Quienesquiera que fueran, aún no lo sabía, pero lo sabría. Lo que sí sabía era esto. Había visto sus ojos. Y no pertenecían a un monstruo. Pertenecían a alguien que había sobrevivido a la caza. Alguien que no gritó ni siquiera cuando su piel sangró. Alguien que no suplicó, solo susurró, no dejes que me lleven de vuelta. A la mañana siguiente, la vio despertarse, con el rostro sereno pero cauteloso. Tomó la taza de metal que él había dejado a su lado. ¿Tienes hambre? Ella asintió. Calentaré un poco de caldo de proteínas, dijo. No dijo nada más, simplemente se movió por el puesto de avanzada en silencio, con eficiencia, como si su presencia fuera lo más normal del mundo. Mientras trabajaba, ella finalmente habló. ¿Por qué me ayudaste? Hizo una pausa, colocando una tetera sobre el fuego. Porque alguien debería haber ayudado a mi hermano cuando lo necesitaba, y no lo hicieron. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, luego asintió. Comprendía ese tipo de pérdida.
Ella también la había vivido. Y mientras el vapor se elevaba entre ellos, algo más también lo hacía. Aún no era confianza. Pero sí sus frágiles comienzos, esa clase de confianza que solo crece donde se respeta el silencio, donde el dolor se enfrenta con quietud, no con preguntas, donde los extraños se convierten en protectores. Y quizás con el tiempo, algo más que eso, Richard despertó antes del primer alba rojiza, cuando los soles gemelos aún arrastraban la luz desde detrás del horizonte del desierto. El aire exterior vibraba con una estática fría, de esa que siempre precede a las tormentas de calor. Dentro, el puesto de avanzada estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las bombas de filtración y el tenue y desigual ritmo de la respiración de otra persona. Hacía mucho que no oía ese sonido entre esas paredes. Encontró a Vila sentada cerca de la ventana abierta, envuelta en su abrigo, observando la niebla que se arremolinaba sobre el arroyo resplandeciente. Su cabello pálido reflejaba la luz tenue, haciéndola parecer más un fantasma que de carne y hueso. Pero sus ojos, esos extraños ojos ámbar translúcidos, estaban despiertos, escrutando. «No dormiste», dijo él. Su voz fue suave pero firme. «Tu mundo no descansa, ni siquiera cuando debería». Vertió caldo nutritivo en una taza de metal abollada y se la ofreció. Ella la aceptó con ambas manos, con vacilación, como si el gesto le resultara extraño. Por un momento, permanecieron en silencio mientras la luz se filtraba por las paredes, iluminando los monitores a medio funcionar y los drones rotos que él nunca se había molestado en arreglar. Cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras fueron casi una confesión. «Vendrán. Siempre vienen». «¿Quiénes?» «Los de mi especie», dijo ella en voz baja. «Y los que compraron el derecho a casarnos». Él se recostó contra el mostrador, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. «Empieza desde el principio». Ella se lo contó a cuentagotas. Como una máquina aprendiendo a hablar. Su pueblo, los Bien, había sido creado durante las guerras de expansión, híbridos diseñados para sobrevivir a la radiación, el vacío y el calor de los planetas profundos. Se suponía que eran perfectos. Pero cuando terminaron las guerras, los científicos declararon a los Bain inestables. No podían reproducirse de forma natural. La primera generación fue condenada como un experimento fallido y la mayoría fueron desmantelados o vendidos a laboratorios genéticos clandestinos. Ba fue una de las pocas nacidas fuera de esas instalaciones, una híbrida de segunda generación que portaba fragmentos de ADN humano y alienígena que, de alguna manera, habían funcionado. Su sangre, dijo, contenía lo que los sindicatos llamaban el código de recuperación, una clave molecular que podía devolver la fertilidad a los híbridos. ¿Quieres decir que te persiguen por tu genética?, preguntó Richard. La incredulidad matizaba su voz. Creen que pueden curarse gracias a mí, dijo ella, con la mirada fija en el suelo. Pero no soy una cura. Soy un recordatorio de lo que perdieron. Levantó la vista, con el rostro sereno, pero temblando por dentro. Cuando descubrieron que podía sobrevivir sin las inyecciones de nutrientes, me tacharon de impura. Mis propias hermanas me delataron. Su voz se quebró al decir la última frase, apenas audible. Ricard no dijo nada. No había nada que decir. El mundo no cambiaba solo porque dijeras la verdad. Casi nunca lo hacía. Al rato, murmuró, necesitas descansar. Tus heridas siguen abiertas. Ella sonrió levemente, sin humor. Ustedes, los humanos, siempre intentando curar lo que sangra. Él ignoró el comentario, sacó la bolsa de gel del armario y se agachó a su lado. Levanta el brazo. Ella se quedó paralizada. ¿Por qué? Para ocultar la fractura. A menos que prefieras la cicatriz. Sus ojos lo estudiaron, buscando una amenaza, un motivo. Al no encontrar ninguno, dudó, luego aflojó el abrigo lo suficiente para revelar el corte que le cruzaba el costado. El tejido brillaba como vidrio roto bajo su piel translúcida.
Ricard presionó suavemente la tira de gel sobre él. El biopolímero siseó, reaccionando a su química, cerrando la herida con lentas líneas plateadas. Ella exhaló. Temblorosa. Arde. Significa que está funcionando, dijo él, y antes de que pudiera detenerse, añadió en voz baja, eres más fuerte de lo que pareces. Algo cruzó fugazmente su rostro. No orgullo, no vanidad, algo más antiguo. La dureza no es fuerza, susurró. Es solo lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Más tarde, mientras ella dormía, él salió a revisar el perímetro. La cresta brillaba bajo la luz de la mañana, el arroyo de energía zumbando como una arteria a través de la piedra. Se agachó cerca de una estaca de sensor medio enterrada y frunció el ceño. El indicador parpadeó en rojo. Pérdida de señal. Alguien o algo había estado cerca del puesto de avanzada durante la noche. Siguió al tenue príncipe a través de la arena hasta que se desvanecieron cerca de la vieja torre de retransmisión. El patrón era demasiado profundo para un animal errante. Peso humano, tal vez más de uno. Pasó el guante por la arena y encontró un fragmento de polímero negro, con un revestimiento reflectante, aún fresco. Se lo guardó en el bolsillo. Cuando regresó, Base despertó junto a la puerta, observándolo. Te siguieron, dijo. Él no preguntó cómo lo sabía. Su especie probablemente percibe las cosas de otra manera. ¿Estás segura? Usan drones térmicos, pequeños y silenciosos. Sentí el pulso en la corriente antes de que se extinguiera. Él maldijo entre dientes. Ya te tienen rastreado. Siempre lo hacen, dijo ella. Me iré antes de que lleguen. No, no lo entiendes, insistió, dando un paso atrás. Si me encuentran aquí, reducirán este lugar a cenizas. Lo entiendo, dijo con firmeza. Y dije que no. Ella lo miró, atónita. ¿Por qué te arriesgarías por mí? Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente. Y ya no voy a ver cómo la galaxia devora gente viva mientras fingimos que es progreso. Por un instante, se quedaron allí inmóviles, el silencio entre ellos cargado de tensión y peso. Luego, ella apartó la mirada, murmurando algo en su idioma que sonaba a incredulidad envuelta en gratitud. Esa noche, el aire se electrificó. Nubes de polvo llegaron del oeste, tiñendo el cielo de cobre fundido. Richard selló la escotilla exterior y apagó las luces exteriores. La interferencia de la tormenta bloquearía la mayoría de los escáneres, pero también significaba que la visibilidad se reduciría a casi cero. Se sentaron cerca de la estufa. La habitación estaba en penumbra, salvo por el tenue brillo azul que emanaba de sus venas. Su piel reaccionaba a las emociones. Había explicado que la luminiscencia se desencadenaba por picos hormonales. Cuando estaba tranquila, se tornaba turquesa. Cuando tenía miedo, resplandecía violeta. Ahora palpitaba entre ambos tonos como un latido atrapado entre el vuelo y el reposo. Observó la voz de la llama, apenas más que el viento. Podrías venderme, ¿sabes? Te pagarían lo suficiente para abandonar este mundo. Tú. Él alzó la vista bruscamente. ¿Acaso parezco el tipo de hombre que trafica con personas? No sé qué clase de hombre eres. Richard se encogió de hombros levemente. Yo tampoco. Hace mucho que no lo necesito. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Hablas como alguien que ya ha muerto. Él la miró a los ojos. Quizás sí. Ella no insistió. Solo asintió como si esa respuesta bastara. Afuera, la tormenta aullaba. Adentro, reinaba una extraña paz. Dos seres perdidos respiraban profundamente mientras el mundo rugía tras los muros de metal. Horas después, un trueno retumbó en el cañón. Las luces del puesto de avanzada parpadearon y luego se estabilizaron. Richard volvió a revisar los monitores. Fue entonces cuando notó el pico estático. Un leve destello. Perímetro noreste, y luego otro. No eran animales, eran máquinas.
Cambió la pantalla. Drones. 3. Patrón de reconocimiento. Vaya estaba detrás de él, con la mirada fija. Me han encontrado. No te alcanzarán, dijo, agarrando su rifle. La tormenta está de nuestro lado. Pero ella le sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. No puedes luchar contra ellos. Vendrán con proyectiles PEM y inhibidores. Morirás. Se giró hacia ella, sosteniendo su mirada. Entonces nos aseguraremos de que no sea en vano. Por primera vez, su brillo se suavizó hasta convertirse en un azul pálido. La confianza era frágil y temblorosa. Esperaron mientras la noche se hacía más profunda. Comenzó a llover, gotas ácidas chisporroteando. Al llegar al tejado, el zumbido del dron se hizo más fuerte, dando vueltas, buscando. Rayard apagó los generadores por completo. Solo quedó encendida la luz de emergencia. Susurró, agáchate detrás de la consola. Vila se agachó, aferrada al cuchillo de pulso que él le había dado antes. Sus ojos reflejaban la luz parpadeante como dos estrellas atrapadas en el agua. Los minutos se alargaron como horas. Entonces se oyó movimiento afuera, pasos metálicos. Rayard levantó el rifle, respirando con calma. Miró por la ventana estrecha y vio figuras moviéndose entre la lluvia. 3 figuras con trajes blindados, sus visores brillando carmesí. Cada una llevaba la marca del sindicato Trifrontront, la misma facción del mercado negro conocida por recolectar activos híbridos. Uno de ellos habló, su voz distorsionada por el comunicador. Sabemos que está adentro. Entrégala, humana. Serás recompensada. Rayard no respondió. El hombre se rió entre dientes. Tienes 30 segundos antes de que desintegremos esa lata. La voz de Rayard era tranquila. Acero bajo ella. Estás invadiendo territorio soberano. El mercenario se rió. ¿Soberano? ¿Aquí afuera? No hay nada soberano más allá del muro de estrellas. Levantó su arma y Rayard activó el interruptor. Todo el perímetro se iluminó con un destello de luz azul. Su red de trampas. Las bobinas PEM enterradas se encendieron, desactivando los drones al instante. Los mercenarios se tambalearon, con la calma titilando. Rayard disparó una vez, no para matar, sino para destrozar la lente de puntería del casco del líder. El caos estalló afuera. Adentro, Vila lo observaba, atónita. «¿Planeas esto?» «Planeo todo», murmuró, cargando otra celda. «Ve al túnel ahora». Ella negó con la cabeza. «Si logran entrar, no lo harán». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, ella lo sujetó de la manga. «No debiste ayudarme». Se giró, con la mirada dura. Demasiado tarde. Y con eso, desapareció en la tormenta. Minutos después, el mundo exterior estalló en un estruendo. Explosiones de plasma, truenos, el chirrido de circuitos sobrecargados. Va se acurrucó junto a la rejilla de ventilación, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiendo como sus instintos le gritaban que huyera. Pero no lo hizo. Por primera vez en su vida, se quedó porque alguien había decidido protegerla. No por su sangre, no por lo que llevaba consigo, sino por quién era. Cuando el ruido finalmente cesó, se arrastró hasta la puerta y la entreabrió. Rayard estaba bajo la lluvia, excitado, respirando con dificultad. Los mercenarios se habían ido, tambaleándose en la distancia, sus trajes humeando por las quemaduras del pulso electromagnético. La miró a través del aguacero, con el rostro indescifrable. «Estás a salvo», dijo simplemente. La voz de ella tembló. «Lo arriesgaste todo». Él asintió una vez. «Bienvenida a la humanidad». Esa noche, mientras los relámpagos pintaban el cielo de violeta, Vila se sentó a su lado junto al fuego agonizante. Se tocó las costillas donde la herida había cicatrizado y susurró casi para sí misma. «Tu mundo es cruel, pero es honesto». Rayard giró ligeramente la cabeza. «El tuyo también». «No»,
dijo ella. El mío olvidó cómo ser. Él la miró, luego la miró detenidamente. El destello de luz azul en su piel, la silenciosa tristeza en sus ojos. Algo dentro de él se movió lenta y profundamente, como un río congelado que comienza a fluir de nuevo. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Me hace sentir segura, dijo en voz baja. No porque sea débil, sino porque me ves. Él no respondió. No hacía falta. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero dentro de aquel refugio maltrecho, algo había comenzado que ninguno de los dos podría volver a enterrar. El desierto había cambiado de la noche a la mañana. Donde antes solo el viento susurraba sobre los valles rojos, ahora buitres negros sobrevolaban los restos derretidos de drones. Va estaba descalza frente al puesto de avanzada. El aire matutino tenía un ligero sabor a ozono y humo. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara otra oleada, otra traición. Detrás de ella, Rayar revisó la batería del rifle una vez más. Tenía la mandíbula tensa, sus movimientos precisos. Cada paso, cada mirada, estaba impregnada de cálculo. El caballero había demostrado una cosa. Quien la quisiera no iba a detenerse, y ahora había derramado sangre. Eso significaba una escalada. Volverán, dijo ella sin volverse. Él asintió. Hoy no. Tormenta les quemó los repetidores de señal. Necesitarán tiempo para recalibrarse. Va tenía los brazos cruzados sobre el pecho, pero no de frío. No entiendes su persistencia. Entiendo lo suficiente, dijo él. Y sé cómo convertir monstruos en fantasmas. Ella se giró para mirarlo de frente. Su brillo se había atenuado hasta un azul cobalto tenue, un color que significaba incertidumbre, había llegado a comprender. No miedo, ya no, sino algo parecido a la preocupación mezclada con confianza. La hacía parecer casi humana. Casi. Me están rastreando, dijo ella. No por el calor, no por la sangre. Él frunció el ceño. Entonces, ¿cómo? Hizo una pausa y luego le tocó la nuca. Sus dedos rozaron una protuberancia en la piel, apenas visible, pero artificial. Chip de señal, susurró. Implantado al nacer. Se supone que se desactiva si nos volvemos rebeldes. La mía no. Richard maldijo. ¿Me estás diciendo que te han estado vigilando con una baliza todo este tiempo? Ella asintió lentamente. Corto alcance. Pero si me quedo en un sitio demasiado tiempo. Cogió una caja de herramientas del estante. La abrió con cuidado. Luego la quitamos. Sus ojos se abrieron de par en par. Ni siquiera conoces mi biología. No necesito saberlo. Conozco los implantes. Richard. Él levantó la vista. ¿Confías en mí? Por un momento. Silencio. Luego se sentó frente a él, inclinando la cabeza y mostrando la nuca. Sí, la operación fue tosca pero rápida. Hizo un corte fino en forma de arco en la piel cerca de la columna, con cuidado de no tocar la red nerviosa más profunda. El chip estaba enterrado profundamente, probablemente conectado a su nodo central. Usó el filamento de descifrado para enviar pulsos de seguridad falsos, simulando una secuencia de apagado. En el momento en que liberó el chip, su cuerpo se convulsionó solo por un segundo y luego exhaló. Richard trituró el chip bajo un sello magnético y vertió los restos en un barril de escoria. Está hecho. Se recostó, respirando superficialmente. Su piel ahora tenía un suave tono turquesa. Alivio. Pero su voz era baja. No importará. Él arqueó una ceja. ¿Por qué? Ahora tienen mi rastro. No solo físico, psicológicamente. Una cacería imborrable. Richard se dispuso a servirle agua, pero se detuvo. Entonces, nos vamos primero. El sol estaba en lo alto cuando comenzaron a prepararse para partir. El puesto de avanzada le había servido durante años. Una ruina casi olvidada convertida en hogar. Pero ahora era un estorbo. Si se quedaban,
Ambos estarían muertos o enjaulados en cuestión de semanas. Así que Riker inició la secuencia de arranque, olvidada hacía tiempo, de su vehículo anfibio enterrado a medio kilómetro al oeste bajo una lona de malla solar completamente seca. Giró la llave de encendido. Nada. Claro, murmuró entre dientes, pateando el panel. El vehículo no se había usado desde antes del último colapso de polvo, y ahora el núcleo de energía estaba casi vacío. Tendría que cargarlo manualmente, redirigiendo el suministro de iones. Una sombra lo cubrió. Va estaba de pie junto al pasillo, con las manos presionadas contra el suelo. Su piel había cambiado, ahora pulsando con un tenue tono violeta y plateado. Richard retrocedió mientras la estática crepitaba en el aire. La consola se iluminó. Un pico de energía. Parpadeó. ¿Qué demonios? Puedo interactuar con tecnología energética de bajo nivel, dijo simplemente. Conversión bioeléctrica. Has arrancado un vehículo de 30 toneladas con tus manos. Solo una vez por ciclo, advirtió. Si lo intentas de nuevo, me derrito. Él la miró fijamente, luego al vehículo oruga, y después de nuevo a ella. Nunca más dudaré de ti. Cargaron el vehículo oruga al anochecer. Raciones, munición, discos duros. Va insistió en llevar su propia mochila a pesar de que la herida de recuperación aún estaba cubierta con el vendaje BJO. Dentro de la cabina, tomó el asiento del copiloto sin que se lo pidieran. Al alejarse del puesto de avanzada, ella no miró atrás, pero Ricard sí. La cresta, el arroyo, las puertas maltrechas que lo habían protegido en silencio durante años. Todo se desvaneció en el polvo mientras se adentraban en las tierras baldías. Hacia la nada, hacia todo, hacia la libertad o el fuego. Condujeron durante la noche. El viejo generador del vehículo oruga zumbaba como un recuerdo, vibrando a través de los marcos de los asientos. Va dormía, con la cabeza apoyada ligeramente en el cristal, que brillaba tenuemente. Ricard no sabía cuándo había dejado de parecerle extraña. Quizá nunca lo había sido. Mantenía una mano en el acelerador y la otra cerca de la pistola. El desierto era inmenso, pero los sindicatos se movían más rápido que nunca. Escuadrones de asalto, interceptores silenciosos, arañas colmena. No necesitaban justificación, solo coordenadas. Con el paso de las horas, las estrellas aparecieron, nítidas y brutales. La galaxia no parpadeaba por nadie. Simplemente observaba. Va se removió pasada la medianoche. ¿Dónde estamos?, preguntó. Antigua zona minera. Sin redes de vigilancia. Solo satélites inactivos. Él parpadeó para despejarle los ojos. Sabes esconderte. Antes sí, dijo en voz baja. Su voz se suavizó. ¿De qué? Él no respondió. Solo aceleró. Pero ella no se detuvo. Eras militar, ¿verdad? Él vaciló. Luego estuve en la división de reconocimiento durante 10 años. ¿Por qué te fuiste? Porque seguí órdenes y me obligaron a matar a una niña a la que debía proteger. A base le cortó la respiración. Me dijeron que portaba el código de la plaga, continuó. No era cierto. Silencio. Lo dejé todo después de eso. Terminó. Y nunca miré atrás. Va no habló. Simplemente extendió la mano lentamente, con cautela, y posó sus dedos sobre los de él. Permanecieron así un buen rato. Justo antes del amanecer, se adentraron en un barranco oculto bajo la corteza fracturada. Viejas vías mineras serpenteaban por túneles excavados décadas atrás. Perfectos para esconderse. Richard apagó el motor. Salieron al aire frío, ya no eran extraños. Va se estiró, observando las paredes de la cueva. Aquí hay tranquilidad, dijo. No durará mucho, dijo Richard. Tenemos 36 horas, max. Luego nos movemos de nuevo. ¿A dónde? Él no respondió porque, en realidad, no había otro plan que huir. Ella se sentó a su lado en las rocas,
El silencio entre ellos era más profundo que antes, pero no vacío. Tras un largo rato, preguntó, ¿crees que soy peligrosa? Él la miró. Brillas como un cometa. Provocaste un cortocircuito en mi equipo. Desprendes luz de estrellas. ¿Qué opinas? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Creo que sigues aquí. Él la miró. Tú también. Esa noche, mientras Va descansaba, Richard captó un débil murmullo de comunicaciones en la parte trasera. Canal P. Ráfagas encriptadas, señales del sindicato. De alguna manera, las rastrearon de nuevo. Entonces la vio oculta en una corriente lateral. Una vieja baliza de socorro. Débil, aleatoria. Pero coincidía con el número de serie del chip que había destruido. Se le heló la sangre. No era el chip. Era ella. La baliza no era hardware. Era genética. Su sangre, el código de recuperación, emitía señales de rastreo, marcadores de biorreferencia integrados en su ADN. Había nacido con un rastro en su interior. Y ahora todo el mercado negro vendría a por él. Richard no la despertó al principio. Se quedó sentado en el viejo vehículo, con las manos aferradas al receptor de comunicaciones, observando el pulso de la señal, débil pero constante, como un latido. No era posible. Había destruido el chip. Lo había visto desintegrarse bajo compresión magnética. Y, sin embargo, la habían encontrado de nuevo. No solo la habían encontrado enganchada a una baliza genética enterrada, grabada en su sangre, antes incluso de que escapara. Apretó el puño. En el momento en que empiezas a correr, crees que tienes una opción. Pero no la tienes. La única opción que queda es por quién arderás cuando lleguen. Despertó justo antes del amanecer, instintivamente, presintiendo que algo andaba mal. Ella estaba en la cresta, escaneando el perímetro, con el rifle colgado a la espalda y la mirada hundida. No has dormido, dijo en voz baja. Él no se giró. No hay tiempo. Va se acercó. Encontraste algo, ¿verdad? Él se giró y su expresión lo reveló todo. Ella se quedó inmóvil. ¿Vienen de nuevo? Sí. No preguntó cómo. No hacía falta. Era una fugitiva de clase híbrida. Siempre supo que nunca la dejarían ir. ¿Cuántos? Susurró. 3 naves de desembarco, quizá más. Llegarán en horas. Cerró los ojos. Entonces debería irme. Rayard la miró fijamente. ¿De qué hablas? ¿Sabes a qué me refiero? Dijo. Puedo distraerlos. Correré lo suficientemente lejos como para que no te encuentren. Morirás. Tú también si me quedo. Richard se acercó lentamente, alzando la voz. ¿Y qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? ¿Reuniendo provisiones solo para que te fueras a la tumba sola? Le temblaron los labios, pero no apartó la mirada. No puedes ganar esta batalla. No intento ganar, dijo él. Intento mantenerte con vida. Ella se giró. No entiendes lo que llevo dentro. Entonces ayúdame a entenderlo. Va exhaló. Su aliento era visible en el frío. Nos criaron para hacer armas, no para la guerra, sino para la explotación. Dentro de nuestras células hay secuencias, códigos vivientes que desbloquean bóvedas de memoria, núcleos de IA, incluso antiguos terraformadores, sangre que abre máquinas muertas, sangre que da acceso a servidores de Lokita de hace siglos. Le temblaban las manos. Quieren mi genoma no para matarme, sino para venderme pedazo a pedazo. Una gota de mi sangre vale más que una nave espacial. Silencio. Entonces Ricard dijo, entonces lo borramos. Se giró bruscamente. ¿Qué? Pregunté. Destruimos la señal. No ocultándola. No huyendo. La quemamos. Va me miró fijamente. No puedes. No es una frecuencia que se pueda interferir. Soy yo. Entonces te transformamos. Trabajaban a la luz de las linternas en la parte trasera del vehículo.
El polvo se levantaba del techo cada pocos minutos mientras temblores lejanos retumbaban en el desierto. Richard recuperó la vieja unidad de la forja de una caja oculta. Tecnología militar ilegal, utilizada para la reescritura bioquímica en el campo, diseñada para borrar la identidad física de un soldado en caso de captura. Espera, dijo Va, entrecerrando los ojos. Eso es una forja de almas. Está prohibida por algo. Porque funciona, dijo Richard, aunque queme. Ella retrocedió. Podría matarme si mi sistema nervioso rechaza la reescritura. Tú misma lo dijiste, la interrumpió. Fuiste creada como una cerradura. Solo necesitamos descifrar la llave. Ella vaciló. Necesitarás un patrón donante, otra base genética para mezclar con la mía. Él asintió una vez. Usaré el mío. Va se quedó paralizada. ¿Me sobrescribirías contigo? No sobrescribir, dijo él. Fusionar. El ADN humano es estable. Si lo hacemos bien, tus marcadores desaparecerán de todos los escáneres. Seguirás siendo tú, pero enterrada bajo algo inesperado. Yo, dijo ella en voz baja. Él no respondió. Su mirada escrutó su rostro. Eso podría unirnos para siempre. Sé que tal vez nunca puedas revertirlo. Lo sé. Si esto sale mal. Se acercó, quedando a centímetros de ella. Entonces caeremos juntos. El proceso fue una agonía. Vila gritó cuando el tallo forjado inundó sus venas con el código de reescritura. Su piel palpitaba con todos los matices, del violeta al dorado, del rojo al blanco ardiente. Richard la mantuvo firme, sujetándola contra la mesa, susurrándole fragmentos de calma en medio de la tormenta. Está funcionando, murmuró. Está quemando la capa superior. Aguanta. Ella arañó los bordes de la mesa. Richard, es demasiado. Eres más fuerte que esto. Se le cortó la respiración. ¿Por qué haces esto? Su voz se quebró. Porque ya estaba muerto antes de conocerte. Ella lo miró y, a pesar del dolor, sonrió. Entonces se desmayó. Horas después, al despertar, al principio no sentía nada. Luego, poco a poco, sus sentidos regresaron como un recuerdo que se reconstruye. Su piel ya no brillaba. No como antes. Pero había algo más. Se incorporó, con la vista borrosa. Richard estaba desplomado en un rincón, inconsciente por la pérdida de sangre. La máquina había exigido células de donantes mucho más allá del protocolo, y él no se había detenido. Se arrastró hacia él y le presionó la garganta con los dedos. Latido, débil, pero constante. Va apoyó la frente contra la suya. Idiota, susurró. Maravilloso e imposible idiota humano. Enterraron el tallo forjado en un cráter y redujeron a cenizas al rastreador. Cuando llegó la primera nave de desembarco, no encontró nada. Ni firmas térmicas, ni rastros de comunicación, ni ecos de ADN. Solo un desierto frío en una ruina devastada por la guerra. Escanearon, sobrevolaron y se marcharon porque la mujer a la que buscaban ya no existía. Caminaron a pie ahora a través de valles de ceniza y ruinas blanqueadas por el cielo, siguiendo ríos olvidados hacia el borde exterior. Va ya no parpadeaba con luz. Ahora estaba más silenciosa, pero no apagada, simplemente era nueva. Se volvió hacia Riquer cuando llegaron al borde de una torre de observación derrumbada. Ya no soy quien era, dijo ella. Él asintió. Yo tampoco. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces, ¿qué somos ahora? Él reflexionó un instante y luego dijo, libres. Esa noche contemplaron las estrellas caer en silenciosos arcos sobre ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, su aliento cálido contra el aire del desierto. Reescribiste mi sangre, susurró. Él asintió. Reescribiste mi alma. Ella sonrió. ¿Te arrepientes? Él la miró. No. Ella cerró los ojos. Entonces quédate conmigo. Pase lo que pase.
Él la besó en la frente. Hasta que la última estrella se apagó, las lunas permanecieron bajas, veladas por una bruma carmesí, proyectando largas sombras sobre el valle. Va caminaba junto a Richard. Sus botas crujían sobre la tierra quebradiza, el viento susurraba entre los huecos de las viejas naves espaciales. Fantasmas de una guerra olvidada. Habían cruzado 4 sistemas en 6 días. Sin mapas, sin rastreadores, solo el instinto y el silencio para guiarlos. Y el pulso en las venas de Va, algo nuevo, algo vivo. Desde la reescritura, su cuerpo se había calmado. Sí, pero en su interior, un zumbido. No la vieja señal, sino una nueva corriente. Más tranquila, humana. Y, sin embargo, algo más. Algo despertó. Como si la fusión de su ADN y el de Richard no solo la hubiera ocultado, sino que la hubiera liberado. Al 7º día, llegaron al umbral de la mesa de hierro, un lugar del que Richard había oído hablar en voz baja a contrabandistas que jamás regresaron. Un mito, un enigma. Pero Villa se sentía atraída hacia el cómo por la gravedad. «Es aquí», dijo. Richard observó el terreno escarpado. «¿Qué hay aquí?» «Algo antiguo», respondió ella. «Algo que creían haber enterrado». Juntos, descendieron al corazón del cañón, donde metal retorcido y agujas de obsidiana desmoronadas se alzaban como huesos fosilizados. No eran solo ruinas. Era arquitectura. Alienígena, hermosa, aterradora. En el centro se erguía un solitario arco de obsidiana, silencioso, expectante. Va dio un paso al frente y apoyó la palma de la mano contra la piedra. Nada. Cerró los ojos, exhaló y sangró. Una sola gota de su nueva sangre cayó sobre la piedra. La tierra se estremeció. El arco pulsó una vez con una luz violeta profunda. Luego se abrió. Dentro de la bóveda, el aire estaba cargado de recuerdos. Capas de sonido y emoción se entrelazaban en hilos invisibles. Hologramas cobraron vida en las paredes, no con palabras, sino con sentimientos. Pérdida, fuego, estrellas que se apagaban. Y entonces una voz. Sin palabras, solo un susurro en su mente. «Sobreviviste». Va cayó de rodillas mientras una ola tras otra de ecos ancestrales la inundaba. Richard la sostuvo, la estudió mientras la antigua inteligencia artificial escaneaba su genoma fusionado. Entonces el susurro regresó. «Se entregó para salvarte. Ahora llevas más que sangre. Llevas un legado». Luces estallaron a su alrededor cuando las consolas despertaron por primera vez en siglos. Planos de armas, tecnología de camuflaje, registros de saltos de flotas, las coordenadas exactas de mundos rebeldes ocultos, nombres de colaboradores del sindicato y una última opción. Detonar la cadena de memoria. Borrar los datos del sindicato en todo el imperio. Activar el protocolo de renacimiento. Richard la miró. Esto te convertiría en el ser más buscado de la galaxia. Ya lo era, susurró ella. Él colocó su mano sobre la de ella. Entonces terminemos lo que empezaron, asintió ella. Juntos, activaron la secuencia. En 27 sistemas, el impacto fue instantáneo. Los núcleos de datos del sindicato explotaron en chispas. Los archivos de seguimiento de esclavos se convirtieron en estática. Las cadenas que mantenían a especies enteras sometidas a la esclavitud algorítmica se rompieron. Su alcance desapareció de la noche a la mañana. Y todos los rastros del genoma original de Va se quemaron, no se ocultaron, se borraron. Ya no eran solo fugitivos. Eran fantasmas, pero también leyendas. Pasaron las semanas. En un lejano sistema del borde, bajo los cielos de auroras boreales de un mundo acuático que nadie ya cartografiaba. Un pequeño puesto de avanzada cobró vida con un resplandor. Campesinos, sanadores, refugiados, todos atraídos por un mito. Las 2 sombras habían arrasado un imperio. Que la sangre que una vez abrió prisiones ahora abría la esperanza. La llamaban la estrella híbrida. Y a él,
el muerto que caminó hacia el fuego. Algunos decían que murieron juntos. Otros, que se convirtieron en luz. Pero quienes miraron con atención encontraron un invernadero escondido en los acantilados sobre él.